Ahí creo que estamos grabando. Hola a todos, bienvenidos a esta cuarta clase del seminario sobre psicoanálisis y matemáticas que estamos dictando en el 2022. Estamos todavía con la temática de los tipos de números, que de nuevo es una temática un poco em, de relajamiento, de relajación, em, para después entrar en otras temáticas quizás un poco más complicadas. Em, Bueno, me pareció interesante que pudiéramos pensar que hay diferentes tipos de números y de hecho algo que capaz no les había dicho la otra vez, pero ahora sí hay algunos matemáticos contemporáneos que se están preguntando, digamos, sobre la existencia de estos diferentes tipos de números. Em, yo sigo mucho un matemático que se llama Norman Waldberger. em, el apellido se escribe así, creo que el nombre se escribe así. Em, hace videos lo sube a YouTube. Él, por ejemplo, en este momento se está preguntando sobre la existencia de los números reales, sobre la existencia de algunas cuestiones de lo infinito. Eh, Esto se los digo un poco para que no piensen que las matemáticas son como algo que ya está escrito en piedra y que ahora solo se está como eh, o sea que ya todo está dicho en las matemáticas, no todavía hay como trabajo investigativo, creativo, que se está realizando en la disciplina matemática y que me parece que a nosotros también nos debería interesar. Entonces, a mí no me interesa demasiado meternos por ese lado, pero sí me interesa darles algunas herramientas para que después, si ustedes se deciden meter por ese lado, se metan con más facilidad. Eh, Hoy, sobre todo, digamos, vamos a tomar lo que habíamos dicho la última vez sobre los tipos de número y sobre todo sobre el surgimiento de los diferentes tipos de números para pensar los cambios de sentido posible, digamos, dentro de un análisis, pero en realidad a través de los cambios de sentido posible en la ciencia, es decir, a través de las revoluciones científicas. No vamos a llegar demasiado al análisis, sin embargo, de nuevo, la cuestión es un poco abrirles la puerta y mostrarles un poco el paisaje y después si ustedes deciden ir a explorarlo, que ya tengan quizás algunas herramientas para hacerlo. No pretendo yo ni siquiera esbozarles lo que sería una clínica psicoanalítica en este sentido, pero sí que ustedes tengan la herramienta para pensar, digamos, este cúmulo de discontinuidades que son las revoluciones científicas. Digamos que lo interesante es justamente eso, que hay un momento donde se produce lo que pudiéramos llamar una singularidad, que es un cambio de estado. Es decir, lo que había antes ya no lo hay, o lo que hay ahora es diferente a lo que había antes. Eso produce una revolución científica. Yo tengo la sospecha de que algo similar pasa en un proceso psicoanalítico. Es decir, yo tengo la sospecha de que en un proceso psicoanalítico empieza habiendo algunas cosas o algún tipo de cosa y al final del proceso psicoanalítico termina habiendo otro tipo de cosa. Ya decir tipo de cosa es meternos en un tipo de existencia, porque decimos que hay cosas, ¿no? Pero bueno, la manera mejor de decirlo sería de una ontología a otra, es decir, de un tipo de existencia a otro tipo de existencia, de un conjunto de existencias a otro conjunto de existencias. Y el argumento, por lo menos desde la semana pasada, había sido eh, que eso quizás sea similar, o sea, que podemos tener un ejemplo similar en en la revolución, o sea, en los surgimientos de los diferentes tipos de números. Porque entonces habíamos dicho que al principio, digámoslo así, aquello a lo cual los humanos nosotros habíamos accedido eran a los números enteros, positivos, y después nos fuimos como expandiendo a los números reales, cuando empezamos a preguntar, ok, pero ¿qué pasa si yo divido uno de estos números enteros entre otro número entero? Bueno, ahí empiezan a ver los números reales, perdón, lo dije mal, ahí empieza a ver los números racionales.
Em, Después cuando se empezó a preguntar, o sea, después también estuvo, no, mentira, probablemente después de los enteros positivos estuvieron los enteros negativos, después los racionales y después reales como la raíz cuadrada de 2, es decir, cuando se preguntaron por ejemplo, la longitud de la hipotenusa del triángulo em, recto isósceles de lado uno, ¿no? O sea, 90 grados, 45, 90 grados, 45 y 45, te da 1, 1 y raíz cuadrada de 2. Esto lo habíamos hecho la otra vez, si no se acuerdan, tipo, créanme y ya. Un triángulo rectángulo, o un cuadrado, mejor, un cuadrado con una diagonal, un cuadrado unitario con la diagonal sería raíz cuadrada de 2. Y ahí ya entramos en un problema que quizás la otra vez yo no hice mucho énfasis, me gustaría enfatizar esta vez, que es la diferencia entre lo que pudiéramos llamar algo medible y algo no medible, ¿no? O sea, la unidad, o sea, el tener una unidad, el tener un patrón, nos permite decir que es un cuadrado de lado uno. Sin embargo, eso después nos entra en problemas cuando nosotros estamos utilizando, digamos que esto es uno, esto tiene una medida uno. Entonces yo puedo dibujar un triángulo uno, después 90 grados uno otra vez, cuadrado, no, cuadrado de unitario, y después me voy a preguntar por la distancia entre una esquina y la esquina opuesta, es decir, su diagonal. Si yo tengo la medida uno, o sea, acá estoy midiendo un marcapágina. Tenemos cuadrado de lados, todos los lados del cuadrado son el mismo, de lado un marcapágina. Ahora, si yo me voy a preguntar por la diagonal, no, me pregunto cuántos marcapáginas mide esta diagonal, voy a tener un problema muy grande, porque voy a ver que no lo puedo medir con el marcapágina, porque va a ser aproximadamente 2,72, creo que es. Entonces yo mediría dos marcapáginas y me llegaría, no sé, como hasta acá, ¿no? Ahí vemos ya que hay números que se pueden medir en términos de otro y números que no. Justamente los números reales se caracterizan por no ser racionales. Perdón, los irracionales se caracterizan por no ser racionales. Entonces, justamente lo que impiden es que se haga esa división entre uno y otro. Es decir, lo irracional de un número irracional es que no se puede ir de números enteros divididos hacia ellos. O sea, no hay ninguna operación que se pueda realizar que me permita dividir entre dos números enteros, sean positivos o negativos, y me permiten llegar a los números irracionales. Ahí hay como una especie de salto. Ese salto justamente es el que a mí me interesa. Porque ¿qué sucede? La matemática ve ahí un agujero, y además es un agujero muy interesante, ¿no? Porque es un agujero que existe y que incluso yo puedo dibujar, porque yo puedo dibujar la línea entre una diagonal en un cuadro unitario y una esquina en el cuadrado unitario y la esquina opuesta. En el cuadrado unitario, esa es mi diagonal, y yo puedo trazarla. Incluso yo puedo agarrar un hilo y medirla. Lo que no puedo es decir, a partir de números ya establecidos, como en los lados, cuánto mide. Porque justamente los lados o sea, ese uno y la raíz cuadrada de 2 son inconmensurables. Es decir, no se puede multiplicar uno, cualquiera de los dos, no se puede multiplicar una cierta cantidad para llegar al otro. Sin embargo, existe. No es que no exista. La diagonal existe. Lo que pasa es que no se puede expresar en esos términos. Se necesita el recurso a, por ejemplo, la raíz cuadrada. De la misma manera,
ya no medible, pero sí concebible, digámoslo así, la raíz cuadrada de -1 también formaba un agujero. ¿Y qué hacen los matemáticos en ambos casos? Em, Diseñan una tecnología, como puede ser la raíz cuadrada y después y en el caso del número imaginario, ¿no? Diseñan una tecnología de escritura que les permite a ellos nombrar ese vacío de sentido existente. Y no solo lo nombran, sino que lo nombran lógicamente, es decir, eso sigue sostenido de una manera lógica porque siempre hay algo a lo cual referir, digámoslo así, en el sentido de que en, nosotros es solo una nomenclatura en cuanto a definición, en el sentido de que teníamos un problema que es raíz cuadrada de -1 y nosotros lo que hacemos es trazar una definición. Es decir, raíz cuadrada de -1 lo vamos a definir como i. O la diagonal del cuadrado unitario lo vamos a definir como raíz cuadrada de 2. O la operación eh, que da como resultado un número cuyo cuadrado da el número original, eso es la raíz cuadrada. Estamos bien hasta acá. Por ahora, digamos que se trata de un resumen. Así que si hay preguntas, comentarios, ideas, a mí me gustaría escucharlas, digamos, en este momento, porque yo pienso que si esto no se ha entendido, el resto tampoco se entenderá. Así que, por favor, me gustaría concordar que las bases están más o menos sólidas. Bueno, entonces seguiré yo un poco. Em, Vayamos con... Les voy a compartir pantalla. Sigamos con los objetivos. Recuerden que estos objetivos, digamos, son cosas que yo pienso que ustedes deberían poder hacer después de estas clases. Así que si ustedes ven que no están logrando algunos de estos objetivos después de la segunda clase, por favor avísenme. Eh, no pretendo que ustedes estén de acuerdo, eso quiero aclararlo. O sea, con que ustedes puedan explicar, que es, digamos, uno quizás un poco polémico, explicar que no la relación sexual se puede traducir como existen dos sexos inconmensurables o los hombres y las mujeres se relacionan irracionalmente. eh, o sea, no me importa qué piensan ustedes al respecto. Lo podemos discutir, pero digo, al nivel del objetivo, me parece que esto es lo que deberían ustedes poder hacer. Después, si ustedes están en desacuerdo, me parece otro tema. Y por favor, discutámoslo, ¿no? Em, pero quiero decir, digamos, el alcance del objetivo. Entonces, em, con esto es lo que me gustaría meterme. Ustedes saben que en Lacan, a través de casi toda la obra de Lacan, diría yo, hay como un fundamento que él toma, hay un axioma que él toma, que es no hay la relación sexual. En realidad dice, en vez de relación, dice rapport, que también es una palabra que por lo menos en psicología se utiliza mucho como relación, como feeling incluso, como proporción también se traduce a veces. Yo acá propongo otra traducción de no hay la relación sexual, que sería existen dos sexos inconmensurables. ¿Se acuerdan que habíamos estado hablando sobre la inconmensurabilidad de los lados del cuadrado unitario perdón, y la diagonal del cuadrado unitario? Yo estoy diciendo algo similar acá, ¿no? Que no hay manera
de hacer, digamos así, una fracción o una división entre los hombres y las mujeres, de tal manera de que dé un número entero, básicamente es lo que estoy diciendo. Es decir, que dé sin resto. Y otra manera de decirlo sería los hombres y las mujeres se relacionan irracionalmente. ¿Qué quiero decir con esto? Lo mismo, que no hay una manera de escribir eh, los hombres y las mujeres de manera de razón, de manera de división, que esté sin resto. ¿Por qué me parece esto interesante? Em, Porque quizás nos permita pensar, uno, una manera de superar este problema. Eso es, digamos, lo que a mí me parece más interesante. Porque si efectivamente son inconmensurables, como lo eran el cuadrado unitario y la diagonal del cuadrado unitario, quizás haya una manera de superarlo, como también se hizo en matemática a partir de la introducción de la raíz cuadrada de -2. ¿Se entiende? O sea, yo acá quiero proponer quizás, o sea, quiero mostrarles a ustedes, quiero enfatizarles que el hecho de que no haya relación sexual no impide que se siga trabajando a partir de eso, porque efectivamente se pudiera lograr una escritura que escriba esa inconmensurabilidad y la haga manipulable dentro del sistema. Por ejemplo, quizás el falo venga a ese lugar, ¿no? A un lugar de aquello que supuestamente al escribirlo hace racional la relación entre los hombres y las mujeres. O sea, es irracional, sí, pero cuando nosotros ubicamos el falo, quizás al hacer eso lo que estamos haciendo es como escribir la raíz cuadrada de -2. ¿En qué sentido sería similar? En el sentido de que tenemos una inconmensurabilidad tanto entre el lado y la diagonal en el cuadrado, como los hombres y las mujeres, yo diría en el psicoanálisis freudiano. Entonces, viendo la inconmensurabilidad entre esos dos parejas y viendo cómo la matemática lo resuelve a través de una escritura, quizás nosotros también podamos pensar que en el psicoanálisis, freudiano por lo menos, la relación entre los hombres y las mujeres se resuelve, se da por alguna escritura. Quizás esa escritura sea el falo. Que a partir de ese momento, evidentemente, sería un número irracional. El falo es irracional. Sin embargo, esto evidentemente, digamos, se puede decir muy fácilmente, quizás esa efectivamente sea la solución. Sin embargo, no nos quita a nosotros porque estamos hablando de sexualidad de repente. O sea, esa pregunta a mí me parece que es una pregunta que merece ser mantenida abierta eh, y no clausurada demasiado rápido, porque no me parece obvio este salto entre matemáticas y sexualidad, ¿no? ¿Cómo saltamos de uno a otro? Eso tiene que ver con este segundo objetivo, bueno, con este cuarto objetivo, que es el segundo que vamos a abordar hoy, ubicar los procesos sexuales orgánicos como el agujero de sentido en Freud. Es decir, yo estoy interpretando que el sistema freudiano, psicoanalítico, tiene un agujero de sentido, es decir, un problema, ¿no? Como era el problema de raíz cuadrada de -2, eso es un problema en Freud, porque él no puede contar con eso, digámoslo así, o sea, se lo ubica como un fundamento no fundamentable. Entonces el objetivo sería no solo ubicar a los procesos sexuales orgánicos como el agujero de sentido en Freud, o sea, los procesos sexuales orgánicos como aquello de lo cual Freud no puede dar cuenta, sino que más bien ellos dan cuenta de algo para él. O sea, los procesos sexuales orgánicos a Freud le hacen signo,
Entonces, la propuesta sería releer No hay relaciones sexuales, o todo esto que acabo de decir sobre hombres, mujeres y falos, bajo esta óptica y generalizar la particularidad freudiana. Es decir, nosotros tenemos un agujero de sentido en Freud que ahora nosotros vamos a analizar como ese siendo el fundamento no fundamentado del resto, que a la vez se puede, digamos, escribir, ¿no? Entonces, eh, la idea sería, siempre existen al menos dos elementos inconmensurables. Y entiendo yo que eso es una definición interesante de significante. O sea, en el paso este, digámoslo, vamos a hacer el esfuerzo de tomar lo que Freud escribe en clave sexual y llevarlo al terreno más de las matemáticas y la semántica, semántica porque estamos hablando de agujeros de sentido, eh, para poder generalizar, abstraer un poco aquello de lo cual él está hablando y no recaer, digamos, en esta cosa más sexual. Bien. Para esto yo subí acá dos imágenes que yo les voy a mostrar en este momento. Las imágenes vienen de las cartas de Jung, la correspondencia entre Freud y Jung. Este es el libro que yo tengo. Es decir, esto que yo les voy a presentar ahora es algo que Freud le escribió a Jung. Un poquito de contexto mínimo, Jung decía que sí, que la libido sexual era muy importante, pero que había otros tipos que también eran importantes, o sea que no tenía un lugar de privilegio. Para Freud eso era inadmisible. Jung no era el único que lo estaba diciendo, de hecho vamos a ver que Freud está hablando de alguien más que también le estaba diciendo, lo que estás poniendo como mucho énfasis sobre lo sexual, ¿no? Y veamos la respuesta de Freud al respecto. Les voy a compartir la pantalla. El texto está originalmente en inglés, yo lo voy a traducir en simultáneo. Si ustedes me quieren proponer una modificación sobre eh, la traducción, es bienvenida. A ver, esta es la primera. Bien, esto es de abril de 1908. Acá ven la fecha. Y lo que a mí me interesa está acá abajo. Voy a zoomear. Yo voy a empezar acá. Viene hablando de la libido y la pubertad antes, ¿sí? Pero a mí me interesa empezar aquí. Después de todo, nunca ha sido mi hábito, o sea, nunca he tenido la costumbre de reprocharte con desacuerdos parciales, sino de complacerme con aquello de acuerdo que tú me ofreces, ¿no? Es decir, a mí no me interesa tanto o sea, corregirte en aquello que yo pienso que estás equivocado, porque yo no concuerdo, sino más bien me enfoco en lo positivo. Eso está diciéndole Freud a Jung. Sé que miren el tono en que le habla, ¿sí? Sé que te tomará tiempo alcanzarme con mi experiencia de los últimos 15 años. Estoy un poco fastidiado con Bloiler por su disposición de aceptar una psicología sin sexualidad. Es muy interesante porque esto justamente es después, básicamente, alguna de las cosas que va a proponer Jung. O sea, Freud acá le está prediciendo a Jung cuál va a ser su punto de desencuentro, ¿no? Sé que estoy un poco fastidiado con Broiler por su disposición de aceptar una psicología sin sexualidad, la cual deja todo pendiente en la mitad del aire, ¿no? O sea, es como si está guindando sin fundamento. Ven que, o sea, hasta literalmente lo que Freud está diciendo es que esto no tiene una base, no está edificado, no es sólido, no llega a la tierra, está pendiente en la mitad del aire. ¿Por qué está pendiente en la mitad del aire? Porque no tiene la sexualidad, que es lo que para a Freud le permite tocar tierra. Y de hecho acá lo dice directamente. En los procesos sexuales nosotros tenemos, fíjense cómo,
no sé, esto, les doy herramientas de lectura nada más, ¿no? Fíjense cómo dice yo, we, nosotros. En los procesos sexuales nosotros tenemos la fundación orgánica indispensable. Es muy interesante que esto además lo ponga entre comillas, ¿no? O sea, él mismo sabe que esto. En los procesos sexuales tenemos la fundación orgánica indispensable sin... Les comparto. Así va a ser más fácil. Deben ver mi pantalla completa, ¿verdad? Si alguien pudiera hablarme y... Sí, se ve bien. Ok, Sí. gracias. Entonces, tenemos, en los procesos sexuales nosotros tenemos el fundamento orgánico indispensable sin el cual un hombre médico solo puede sentirse incómodo en la vida de la psique. ¿Entienden? O sea, Freud está diciendo, sin este fundamento orgánico indispensable que nosotros encontramos en los procesos sexuales, solo nos podemos sentir incómodos en la vida de la psique. Es decir, la única linterna, digámoslo así, que nosotros tenemos son los procesos sexuales. En tanto, nos ofrecen un fundamento orgánico indispensable. ¿Hasta acá se entiende? Después a mí me gustaría leer un poquito más del párrafo, pero me gustaría ver que si hasta acá se ha entendido cómo, por lo visto, por lo menos en esta cita, podemos acusar a Freud de hacer depender todo de los procesos sexuales orgánicos e incluso de una manera como muy radical, ¿no? De una manera tan radical que es, sin ello, Freud se siente incómodo en justamente la vida de la psique, que es el psicoanálisis. O sea, yo lo diría así, unos procesos sexuales orgánicos fabricados, es decir, que pueden mutar, mutables, serían unos fundamentos como serían fundamentos cambiables también para Freud, porque justamente él ha ubicado en los procesos sexuales orgánicos su fundamento. Entonces, si eso fuese a cambiar, si alguien fuese a cambiar sus procesos sexuales orgánicos, entonces Freud o tendría que aceptar que sus fundamentos son cambiables, eso sería una opción, o tendría que aceptar sentirse ill at ease, incómodo, pudiéramos decir, ¿no? En la vida de la psique. Adelante, Chema. Pero, Félix, acá no estás mezclando procesos sexuales con fundación orgánica. Quiero decir, pudiera pensarse separados. Una cosa son los procesos sexuales y otra la fundación orgánica, no los procesos sexuales orgánicos. Me estás preguntando, yo acá estoy leyendo No a sé Freud. si me explica. Creo que dice... Sí, pero no sé si... A ver, o sea, ¿estamos hablando de Freud Claro. o de mí? Eso a mí me parece una diferencia importante. Yo estoy Bueno, leyendo a sí, Freud en este momento. tomemos... Sí, claro, pero dice Sexual Processes y Organic Foundation. Sí, lo dice las dos, sí. Yo estoy de acuerdo con que Freud confunde las dos cosas, sí. Él dice, en los procesos sexuales nosotros tenemos la fundación orgánica indispensable, o sea, él dice, nosotros tenemos
los procesos sexuales, y eso nos sirve a nosotros de fundamento orgánico indispensable, ¿no? Sí, Okay. claro, pero me parece que él, sí, o sea, al final yo creo que eso se conecta con la cuestión de la libido, la energía, o sea, es más amplio y, digamos, le da el fundamento material a las neurosis porque no quiere quedarse en el terreno de la psique. Entonces, la libido sería lo que conecta cuerpo y mente y la libido es sexual, entonces esa es como la conexión. Yo al menos Okay. lo entiendo así. ¿Y? Está bien si tu comentario va hasta No ahí. sé. Sí, sí, está bien, está Sí, perfecto. sí, y hasta ahí, digamos, podría tener una conclusión, pero digamos, queda ahí la idea. Sí, pero, a ver, yo por lo menos soy muy literal en ese sentido, ¿no? Incluso esta lectura que les estoy haciendo es como muy literal en el sentido de, fíjense que yo estoy acá intentando ni siquiera cambiarle las palabras a Freud. A mí me interesa ver es la lógica que Freud está haciendo. La lógica, digamos, más ampliamente que Freud está haciendo es fundando la mente, o sea, la psique, perdón, para justamente no cambiar los nombres, ¿no? Fundando la psique, el entendimiento de la psique, fundando el entendimiento de la psique en el fundamento orgánico indispensable que a Freud le ofrecen los procesos sexuales. Yo, tienes razón, Chema, en eso. Yo ahí, digamos, no soy siempre tan literal y yo medio lo junto todo y digo procesos sexuales orgánicos, fundamentales, incluso pudiera decir eso, a mí nunca lo digo, pero estaría bien, procesos sexuales orgánicos fundamentales. eh, Está bien, yo ahí hago como una especie pero a mí me parece lícito, ¿no? O sea, me parece que acá está bastante claro que de eso se trata, ¿no? A mí me parece que es lo mismo, digamos, solamente que uno es como la parte material y lo otro es cómo él lo define para fundar su teoría a partir de eso. Pero es equivalente, digamos, solamente que uno es lo material y otro es cómo le sirve a él dentro de su teoría como fundamento. Sí, e incluso pudiéramos hablar de que no se trata, es como una de especificidad, ¿no? Él no está diciendo todos los procesos orgánicos, ¿no? Él no está diciendo en los procesos orgánicos, en los procesos orgánicos nosotros tenemos el fundamento. No, él no está diciendo eso. Él está diciendo en los procesos sexuales nosotros tenemos el fundamento orgánico indispensable. Entiendo yo que le está haciendo una especificidad dentro del campo de los procesos orgánicos. O sea, eso es un campo más amplio. Dentro del campo de los procesos orgánicos, yo, Freud, me apoyo sobre una parte, un territorio dentro de ese campo más grande, que es el territorio de la sexualidad. Y a partir de, o sea, y a mí me parece muy fuerte lo que le está diciendo. O sea, yo me siento incómodo con cualquier cosa que no se reduzca a eso. Puede decir, sí, esto es de 1900, ¿qué? 1908, después Freud cambia, etcétera. No sé, no sé qué tanto. Pero me parece, más allá de ese cambio, ¿no? Me parece muy interesante la lógica, ¿no? De acudir a otro lugar, y lo llamo así porque estamos hablando de la psique y estamos acudiendo a procesos sexuales orgánicos, me parece que hay una división importante, ¿no? Como dice bien Chema, me parece que ahí justamente está la conexión mente-cuerpo. O sea, estamos hablando de la glándula pineal freudiana, ¿no? De Descartes, o sea, ¿qué es lo que conecta mente y cuerpo? Acá, por lo que estamos viendo, lo que conecta mente y cuerpo es los procesos sexuales orgánicos. Y los conecta de la siguiente manera. El cuerpo determina la mente. O quizás
para ser un poco más literal, el cuerpo fundamenta la mente, ¿no? O el cuerpo fundamenta la explicación mental. Y para decirlo de otra manera, me parece que otra manera de decirlo sería fundamentar, encontrar un X tal que X fundamente los procesos sexuales orgánicos sería sin sentido. Así, ¿no? Porque justamente ese es el fundamento. Es decir, pensar más atrás del fundamento no tiene sentido. Y es más, pensar sin el fundamento a él lo vuelve incómodo. Yo ahí también metería algo del sinsentido, ¿no? O sea, justamente encuentra incomodidad al no poder darle sentido a eso. Entonces, les vuelvo a compartir pantalla. Regresemos acá. Ubicar los procesos sexuales orgánicos como el agujero de sentido en Freud. O sea, a partir de ahí parte el sentido. Y el mismo es no causado, no sentido, digámoslo así. Entonces, digamos, yo les propongo hacer una relectura de la no y la relación sexual bajo esta óptica y generalizar esta particularidad freudiana para dejar de hablar de sexo. Y empezar, y decir, siempre existen al menos dos elementos inconmensurables, es decir, significantes. A mí me parece que dos elementos inconmensurables me parece una eh, definición interesante de significante. Entonces, en vez de hablar de hombre y de mujer, hablaríamos de un elemento inconmensurable y otro elemento inconmensurable. Y es interesante porque también la inconmensurabilidad se define a partir de dos elementos. O sea, no puedes tener un elemento inconmensurable. Hay un elemento inconmensurable para otro o para algún sistema, ¿no? Félix, ¿por qué? No sé si dijiste que esta propuesta siempre existen al menos dos elementos inconmensurables. ¿Te parecía bueno como definición del significante o para... no te entendí bien? Sí, me parece un buen abordaje, un buen acercamiento al significante. ¿Y Sí. cuáles serían los dos elementos? No, esa pregunta no. No va. La otra sí, porque el problema cuando decimos eso, entonces ya estamos hablando en un caso. Por ejemplo, yo te pudiera responder, en el caso freudiano, hombres y mujeres. Ah, O incluso ok. te pudieras responder, en el caso freudiano, procesos orgánicos sexuales. Bueno, no, esos no. No, hombres y mujeres. Ujú, Porque justamente lo que los procesos sexuales orgánicos dan cuenta es de la diferencia entre los hombres y las mujeres. claro. O sea, es la causa del significante. En el siguiente Pero sentido. claro, pero hablando del significante, ya no pondríamos como, por ejemplo, la teoría de Lacan del significante. ¿No sería ese el caso en el cual tienen que haber al menos dos elementos inconmensurables? ¿No se pueden identificar? O igual entiendo como esta fórmula abstraída que sería como una X y una Y, y ahí puede ir cualquier cosa. Se pueden Pero, identificar para un caso. O sea, dentro, o sea, para un... Pero es más amplio. O sea, claro, es como si yo estuviese hablando de triángulos. Es el problema en general con los ejemplos. Que si después yo doy un ejemplo, entonces después pareciera que el ejemplo es eh, lo otro. El tema es, acá a mí me gustaría que lo pudieran pensar como un poco más ampliamente, porque tenemos un caso, o sea, estoy dando un ejemplo, ¿no? O sea, estoy sí. dando el ejemplo de Es Freud. como una fórmula se me ocurre que funciona. Sí, como una definición, diría yo. No, no sé si Ujú. hay necesidad como de recurrir a la matemática.
para eso, sino más bien una definición de tipos de relaciones. Estamos relacionando dos tipos de elementos inconmensurables y en realidad también estamos agregando ya una especie de causa de existencia de esa inconmensurabilidad. Con Freud lo estamos haciendo a partir de los procesos sexuales orgánicos. Entonces no solo estamos determinando dos significantes, que son hombre y mujer, sino que estamos identificando también una causa de esa diferencia, digamos, una causa de esa... Bien. Pero ahora, no te sé responder a manera más o sea, manera general cuáles son, porque no hay respuesta a eso. Hay respuesta dentro de cada caso. Y de hecho, yo diría que como es un funcionamiento, hay múltiples respuestas dentro de cada caso. O sea, se puede mostrar de una manera hoy, de otra manera dentro de 4 meses, o quizás dentro de 4 años. Se muestra de otra manera, pero el funcionamiento de inconmensurabilidad causada, digámoslo así, inconmensurabilidad entre hombres y mujeres, pongámoslo, entre paréntesis, para el caso freudiano, cerramos paréntesis, ¿no? Inconmensurabilidad, abrimos paréntesis otra vez, entre hombres y mujeres, ¿no? Entre paréntesis estoy poniendo lo que sucede en el caso freudiano. Entre paréntesis, para el caso freudiano, la inconmensurabilidad, entre paréntesis, entre hombres y mujeres, causada, entre paréntesis, por los procesos sexuales orgánicos. Y ahí termina, ¿no? La oración, por lo menos en el caso freudiano, porque eso no está a su vez causado. Es un punto de detención, es algo que a él le hace signo y que justamente en la medida de que le hace signo, le permite a él entender, sentirse cómodo, incluso en la vida mental. ¿Cómo definiríamos inconmensurable? Que no se puede... o digámoslo mejor, que toda adoptación, toda incorporación deja un resto. O sea, no hay manera de hacer el cambio de un sistema a otro exhaustivamente. Siempre queda algo por fuera. Por eso, por ejemplo, para dar un contraejemplo, quizás esto que yo había empezado a decir de inconmensurabilidad entre los procesos sexuales orgánicos y la mente, quizás en Freud no sea tal. Quizás en Freud los procesos sexuales orgánicos, o en esta cita que leímos, ¿no? Quizás no sean inconmensurables, quizás justamente sean conmensurables y por eso se puede determinar uno por el otro. O sea, por eso los procesos sexuales orgánicos pueden fundamentar la explicación mental. O sea, todo elemento que trate de cerrar, de definir, digamos, por ejemplo, cuál es la causa, sea procesos sexuales orgánicos o neurotransmisores o algún tipo de explicación semejante, sería inconmensurable. No, más bien conmensurable. O sea, porque en tanto se puede escribir uno en términos del otro, sería conmensurable. Esa quizás sea una buena definición. Inconmensurable sería no se puede escribir uno en términos del otro. Conmensurable sería se puede escribir uno en términos del otro. Entonces yo acá, por ejemplo, en este momento estoy diciendo que Freud, cuando dice solamente puedo sentirme cómodo en la vida mental a partir de los procesos sexuales orgánicos, ahí está describiendo una conmensurabilidad. ¿Por qué una conmensurabilidad? Porque él pretende escribir los procesos sexuales mentales, los procesos mentales a partir de los procesos sexuales orgánicos. O sea, él piensa que hay como una especie de relación o de función ahí entre los dos. Pero, y fíjate que la inconmensurabilidad más bien la estoy ubicando del lado de el ser hombre o el ser mujer.
o sea, de la instanciación, o sea, del caso de un caso, digamos, si es un caso hombre o si es un caso mujer. No, esa sería la pregunta más. Esa incluso yo diría que es la pregunta que busca resolver los procesos sexuales orgánicos, ¿no? O sea, la diferencia entre los hombres y las mujeres entiendo yo que se dirime mediante un estudio de los procesos sexuales orgánicos que son fundamentales para la vida anímica. O sea, está explicando una inconmensurabilidad por una conmensurabilidad causal anterior. ¿Qué ibas a decir, perdón? Sí, pero ¿por qué le damos o le das tanta importancia ahí a la división hombre-mujer? O sea, porque el tema de los procesos sexuales puede estar aparte de esa división. Incluso en Freud, digo, cuando habla del perverso polimorfo, o sea, ahí no está muy introducido lo de hombre, mujer. Sí, sin duda. Pero después sí. De hecho, él no dice que los hombres son más perversos que o sea, los niños son más perversos que las niñas. Que no lo dice, dices. ¿O sí? No, yo tengo la hipótesis de que sí lo dice, o sea, tengo en teoría Vale. de que sí lo dice. Claro, pero por ejemplo, nunca habla de, o sea, si esa fuera la organización fundamental, digamos, habría neurosis masculina, neurosis femenina, pero eso no. Obsesión, histeria. Claro, pero no llega a establecerlo así como. ¿No? ¿Estás seguro? No, eso es algo que me interesa y de lo poco que he leído, si bien terminan siendo, por ejemplo, la mayoría de los casos de obsesivos hombres, histéricas mujeres, creo que no se llega a afirmar como una lógica tipo, esta es la neurosis masculina, esta es la femenina, sino que Sí, sí, a aparecen ver, excepciones todo el rato. pero es como, eso es una manera como un poco tramposa de jugar con la lógica, ¿no? En el sentido de que yo puedo en 99 de los casos decir que se trata de homologar, en 99% de los casos homologar histeria con feminidad y después tirarte un caso como para despistarte, como para que, para justamente no te puedan hacer esa crítica, ¿no? O sea, si yo como analista, quiero demostrarle a mi interlocutor que yo no hago esa regla, lo único que tengo que hacer es tirarle. Puedo tener 3.000 casos, ¿no? Donde de histeria femenina y después un caso o sea, 2.999 de histeria femenina, un caso de histeria masculina. Eso hace que en mi teoría no estén ligados y feminidad e histeria. Yo digo que no. A mí ese argumento no me convence. Claro, donde sí, que es justo lo que estábamos leyendo en el grupo de Freud, donde sí hace una ligazón es en lo de activo-pasivo y no sé si eso termina siendo femenino-masculino. O sea, No dice, sabe. la obsesión es pasiva y la es. Sí, está ahí, digamos, o sea, Claro, está pero no sé bien. si llega a establecerlo como. Puede ser, ¿eh? Ahora no A mí, recuerdo. claro, está bien, y digamos, nos falta por leer, me parece que es algo no saldado, yo estoy tomando una posición quizás un poco extremista, pero sí quiero decir lo siguiente, que lo siguiente sí me parece sensato. Yo no me dejo despistar por una anomalía, ni por dos anomalías, ¿no? O sea, que me traigas un contraejemplo o dos contraejemplos no me parece que desmiente que hay una lógica mayor actuando ahí, ¿no? Y me imagino que tú estás más o menos de acuerdo. Digo, no creo que eso sea algo particular mío ni que tú no lo compartas. Creo que hay muchas instancias en Freud donde efectivamente ese binario se sostiene. Y además, digamos, no solo en Freud, sino también en sus lectores. O sea, eso parece estar como muy bien instaurado. Sí, sí, sin duda. Lo que yo decía es que no sé si ese es el eje, o sea, así como lo sexual sí me parece que es el eje, como siempre está lo sexual ahí,
no sé si la diferencia sexual siempre está ahí como el eje en Freud. Eso que, digamos, era mi pregunta o mi duda o mi objeción. Claro, cuando tú lo propones así, bastaría para tu argumento mostrarme un lugar donde no es eso. Y te aseguro que lo puedes encontrar, no tengo duda. ¿Sí? O sea, tu argumento, o sea, todo lo que tú acabas de decir es verdadero. Eso no quita que otra manera de interpretarlo no sea que nunca lo hizo o que siempre lo hizo, ¿no? O sea, tú dijiste que siempre es así. Yo no estoy diciendo eso. Mi argumento es un poco más transversal, digámoslo así, abarcador, sistemático, digámoslo así. O sea, mi argumento es que en el sistema freudiano me parece que eso es bastante estable, el entendimiento de la diferencia, el entendimiento de que lo diría así, que el cromosoma doble X o el cromosoma XY determina la psique. O sea, determina, o sea, la diferencia, digámoslo así, la diferencia XY, XX tiene consecuencias, eh, incluso consecuencias naturales, casi ni siquiera culturales, tiene consecuencias en la mente. Eso me parece que si bien se pudiera hacer una lectura de Freud que contraríe eso, yo entiendo que eso se puede hacer. Estoy de acuerdo que se puede hacer. Si bien hay una lectura de Freud que contraríe eso, me parece que en general el sistema freudiano apoya eso. Sea de Eh, manera de Félix, obsesión, histeria, incluso la perversión, que es casi exclusivamente masculina, la actividad, pasividad, o sea, porque además, no sé, o sea, sé, pero digamos, no es completamente lógico el salto de activo-pasivo a hombre-mujer. O sea, ahí hay un tamiz cultural en el medio, donde me parece que Freud muy claramente eh, cae, ¿no? O sea, donde digamos que Freud está embelesado por ese tamiz cultural, por ese paradigma, para hablarlo en los términos que vamos a retomar ahora. Yo diría que está como muy bien incrustado ahí. Maximiliano, antes de que tú hables, me gustaría darle la palabra a Diana, que creo que también quería decir algo. Ya me quedé muy atrás en lo que Lo quería siento. comentar. Pero nada más como tratando como de ponerle un poquito más de orden a lo que veríamos viendo de la carta de Freud, porque por un lado nos podríamos ir a debatir qué era lo que realmente quiso decir Freud y si Freud hizo o no su teoría como la hizo, ¿no? Pero creo, porque lo estoy tratando como de anudar a lo que estábamos viendo sobre los números reales, sobre los números irracionales y sobre qué lógica estamos leyendo ese texto de Jung que habla de Freud, ¿no? Entonces, cuando dijiste, o cuando se estaba hablando con Max también, esto de que los significantes sean inconmensurables, no sé si nos estamos refiriendo a que hay una contradicción y se tiene que hacer una articulación lógica sobre ello, y que Freud no daba como espacio a ello. Era el sentido sobre el sentido porque las cosas son así y es más allá como de argumentarlo o no sé. O sea, de cómo podríamos nosotros a partir de esa lectura enlazarlo con el vacío de sentido y lo que decías, el agujero de sentido en Freud. Ok, Te refieres a que no da, o sea, que él no daba espacio a una argumentación y de que él solo se valía por ciertos términos. ok, yo voy a tomar eso que dijiste. Sí,
yo diría que rechazaba dos cosas. Uno, que los procesos sexuales orgánicos estuviesen fundamentados, porque para él son fundamentales. O mejor dicho, si son fundamentados, entonces sus fundamentos tuviesen que cambiar. Yo creo que eso no sucede. Em, y lo otro es que eso tiene como consecuencia una inconmensurabilidad, o sea, esa determinación de los procesos sexuales orgánicos tiene una consecuencia inconmensurable, o sea, de existencias inconmensurables que son hombre y mujer. Porque otra cosa que nos tuviéramos que preguntar, ¿por qué sexuales? ¿No? No sé por qué, capaz, no sé. Pero sí podemos decir que porque son sexuales, justamente se puede hacer la diferencia entre hombre y mujer. Porque si no fuesen procesos sexuales orgánicos, pudiéramos hacer la división a partir de color de ojos, o de si tiene barba o no tiene barba, o de color de piel, o de raza, Sí, de etnicidad. que sería lo que se estaba discutiendo con Chema, ¿no? O sea, de que bien uno podría decir que Freud se identificaba a ciertas mujeres con esas características. ¿Me explico? No, no entiendo. O sea, de que todas las pacientes de Freud eran histéricas, que no necesariamente se refería a una generalización, sino a lo mejor en cuanto a lo que él se identificaba, no sé. No, yo no, por lo menos yo no estoy diciendo eso. De hecho, no estoy hablando de, no, no creo que yo esté hablando de la identificación de Freud. De hecho, Freud se identifica como hombre. Eso no sé si hay como muchos lugares, pero me parecería raro, muy raro encontrar en algún lugar donde Freud se identifique como una mujer. Estaría buenísimo encontrar esa cita igual. O incluso encontrar a Freud en un lugar de pasividad, que ahí hay como un tema, sobre todo en sus relaciones con otros hombres, que eran sus amigos, sus colegas, etcétera. Sí, si quieres, yo seguiré hablando de esto, así que quizás eso va a ayudar un poco. Y después, si ves que todavía no he logrado yo disipar mucho la confusión, por favor, dime un poco más, ¿sí? A ver, y seguimos dialogando. Maximiliano, ¿tú qué ibas a decir? Me parece que ya está respondido. Iba a decir, lo dijiste recién, que los procesos sexuales orgánicos no son lo mismo para Freud en los hombres como en las mujeres. Entonces ahí me parece que ya está hecha la diferencia desde ya, desde el fundamento. Pero ya estaba dicho. Claro, eso ahí sí, eso es una interpretación mía que yo estoy haciendo a partir de esta carta. Me parece que eso no está en esta carta. Eso lo quiero aclarar, ¿no? Esto es un salto. Me parece un salto lícito, pero sigue siendo un salto. A ustedes les puede parecer un salto ilícito. Pero sí, es la idea un poco hacia dónde voy. Ok. Em, ok. Vamos a saltar ahora de sexualidad a revolución científica. Así que, de nuevo, yo sé que ya hemos hablado bastante, pero igual si alguien tiene algún comentario sobre este punto, después nosotros este punto o sea, hemos desarrollado la beta, digamos así, de la sexualidad, ahora vamos a desarrollar la beta de la revolución científica y al final la idea es que se conecten, ¿sí? Entonces me interesa ya por lo menos tener esta beta desarrollada y que más o menos se entienda, con algunas confusiones, sí. Y después desarrollar esta otra, las revoluciones, y hacerlas como encastrar después.
Ok. Sobre las revoluciones científicas. Digamos que hay dos maneras, digamos, de pensar la ciencia y en general la historia, que es continuidad y discontinuidad. Las revoluciones científicas ponen el énfasis sobre la discontinuidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no se trata de una manera lineal, es decir, como si fuese de una manera de acumulación y cada vez se va metiendo en una especie de saco cada vez más evidencia y que así el saber va progresando a partir de meter ideas dentro de ese saco, dentro de esa bolsa. Eso no. Las revoluciones científicas más bien son, yo tenía una bolsa y después esas evidencias, o sea, esas teoremas, esas ideas, saco un par y meto el resto en otra bolsa, que ahora es mejor. La revolución científica es meter, es ese cambio de bolsa. La bolsa sería el paradigma. ¿Ok? Digamos que en líneas generales así funcionan. Es la diferencia entre la concepción lineal de la historia, donde todo se va acumulando, donde es progresivo, donde se va metiendo todo en un mismo lugar, en una misma ontología, y la revolución científica, donde se va cambiando de ontología cada vez que se da una revolución científica. Yo ubicaría tres revoluciones científicas grandes, relevantes para nosotros los occidentales, que son las siguientes. Aristóteles, no. Y evidentemente yo voy a decir un nombre, pero nada, es la época, ¿no? Es el sistema de saber construido alrededor de Aristóteles, de Newton, Galileo, eso está en el mismo, Newton/Galileo, y Einstein. ¿Sí? Esos digamos que son tres revoluciones científicas importantes para nosotros, en tanto cambiaron de paradigma. Es decir, cambiaron más o menos de esquema mental. Y otra manera de decirlo sería cambiaron las condiciones y las posibilidades de enunciación científica en cada una de ellos. Porque lo que era ciencia en la época de Aristóteles puede no ser ciencia en la época de Newton, y lo que era ciencia en la época de Newton puede no ser ciencia en la época de Einstein. ¿Sí? En términos grandes, eso es lo que quiere decir la revolución científica, pero a mí lo que me interesa más de la revolución científica es qué produce la revolución científica, ¿no? O sea, cómo se llega a tener una revolución científica. Y la respuesta que encuentro de Kuhn es que se hace a partir de elementos inconmensurables. Los científicos encuentran un hecho que no pueden ellos abarcar dentro de su paradigma actual. El ejemplo, el efecto fotoeléctrico es uno de esos ejemplos. Después, si les interesa, pueden ir a revisar el efecto fotoeléctrico y cómo produjo una revolución científica, pero digamos que lo importante es que le daba a los científicos evidencias que contradecían al sistema, al paradigma presente. ¿Y por qué eso es interesante? Porque los científicos se guían por la evidencia. Entonces, si su sistema no puede abarcar el conjunto de las evidencias naturales que se han producido en este momento, los científicos dicen, bueno, entonces nosotros necesitamos cambiar nuestro sistema. ¿Para qué necesitamos cambiar nuestro sistema? Para poder incorporar esta evidencia natural que a nosotros nos falta incorporar, o mejor dicho, que nuestra teoría incluso prohíbe. O sea, nuestra teoría dice esto no puede pasar, o esto no pasa, pasa esta otra cosa. O sea, ni siquiera la teoría ni siquiera se hace la pregunta. No es que es un agujero en la teoría, es que es una contradicción a la teoría. O sea, la teoría dice A y sucede B. Y ahí los científicos se preguntan, bueno, ¿y entonces qué hacemos?
vamos por el lado de nuestra teoría, es decir, seguimos sosteniendo que pasa A, dejando por el lado esta evidencia de B, o vamos nosotros a tomar B en serio, digámoslo así, o sea, tomar esta anomalía, esta rareza, esta diferencia, tomarla en serio, la vamos a tomar en serio para armar otra teoría. Esa básicamente es la pregunta que puede desembocar en una revolución científica. Desemboca efectivamente en una revolución científica cuando los científicos se toman en serio esa evidencia anómala. Yo diría también que el psicoanálisis se toma en serio algunas evidencias anómalas que son las manifestaciones del inconsciente. O sea, la manifestación del inconsciente entiendo yo que es una existencia anómala, que es una inconmensurabilidad. Estamos acá, perdón. Entonces, las evidencias, déjenme ver si tengo, yo acá traje un poco de literatura, donde espero poder decirle a ustedes algunas cosas. Por ejemplo, en la página 53 de la estructura de las revoluciones científicas, yo tengo esta edición, sin embargo es en el capítulo 6, al final del segundo párrafo, Kuhn, que es el autor principal de las revoluciones científicas, dice, el descubrimiento empieza con la toma de conciencias de una anomalía, es decir, con el reconocimiento que la naturaleza de alguna manera ha violado las expectativas inducidas por el paradigma que gobierna la ciencia normal. Es decir, está hablando de cómo sucede el descubrimiento en la ciencia, el descubrimiento científico. Y él dice, empieza con tomar conciencia de una anomalía. Es decir, con el reconocimiento de que la naturaleza ha violado las expectativas del paradigma, las expectativas inducidas por el paradigma que gobierna la ciencia normal. Dice, eso luego continúa, yo diría, el descubrimiento luego continúa con una exploración más o menos extendida del área de la anomalía. Es decir, en el territorio de la anomalía nosotros tenemos que ir a explorar. A mí esto, no sé, anomalía lo cambias por manifestación del inconsciente, me parece súper clínico e interesante, ¿no? Y se cierra, o sea, estamos hablando del descubrimiento, empieza con tomar conciencia de una anomalía, después se explora la anomalía y se cierra solo cuando la teoría paradigmática ha sido ajustada tal que lo anómalo se ha convertido en lo esperado. Asimilar un nuevo tipo de hecho demanda más que un ajuste aditivo de la teoría. ¿Se acuerdan que yo estaba hablando de siempre meter en la misma bolsa? ¿No? Eso sería un ajuste aditivo. Estoy sumando, estoy adicionando a la bolsa. Un ajuste aditivo de la teoría, y hasta que ese ajuste es completado, es decir, hasta que el científico ha aprendido a ver la naturaleza de una manera diferente, el hecho nuevo no es un hecho científico en lo más mínimo. Está describiendo acá una revolución científica como en 3 pasos, o 4 pasos, pudiéramos decir, ¿no? Tomar conciencia de una anomalía, explorar el área de la anomalía, cambiar el paradigma y que el científico vea la naturaleza en una manera diferente. Eso sería una revolución científica, por lo menos como está explicado en este mini párrafo, o sea, parte del párrafo que yo les leí. En la página 77, al principio del capítulo 8, en el primer párrafo, dice,
está hablando de las crisis y de los científicos, ¿no? Entonces dice, aunque ellos pueden empezar a perder la fe, ¿por qué empiezan a perder la fe? Pierden la fe en su paradigma porque está en crisis por evidencia nueva, ¿no? Aunque ellos empiecen a perder la fe y a considerar alternativas, ellos no se deshacen del paradigma que, que los ha llevado a la crisis. Esto a mí me parece muy interesante. O sea, no es que cuando se encuentra una evidencia anómala, entonces ya se rechaza todo. No, se sigue utilizando el mismo paradigma. Ellos no, o sea, ellos no, esto es, tratan anomalías como instancias contrarias, aunque el vocabulario de la filosofía de la ciencia, eso es lo que son. Sino más bien, una vez que se ha eh, encontrado, o sea, que se ha logrado el estatus de paradigma, una teoría científica es declarada inválida solo si un candidato alterno está disponible para tomar su lugar. Es decir, no se trata de una negación, se trata de una alternativa, de una superación. ¿Por qué me parece esto importante? Porque acuérdense también que y, raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de -1, o sea, esos son soluciones, son alternativas. No se trata de decir no, nosotros no sacamos raíz cuadrada de números negativos. Se trata de decir, bueno, ponele, pero entonces vamos a tener que cambiar la estructura de todo si nosotros vamos a empezar a sacar raíces cuadradas de -1. Y no se trata solo de decir, bueno, vamos a tener que cambiar todo, sino también se trata de decir, ok, lo vamos a cambiar por esto. O sea, esta va a ser la otra teoría que va a tomar su lugar. Y después dice, ningún proceso descubierto por el estudio científico del desarrollo, del estudio histórico del desarrollo científico, de alguna manera se parece al estereotipo metodológico de falsificación por comparación directa con la naturaleza. O sea, no es que nosotros vemos algo en la naturaleza y decimos, la naturaleza dice A, nuestra teoría dice no A, y por lo tanto nuestra teoría es incorrecta o es falsa. Como acá está diciendo, no, eso no funciona así. ¿Por qué? Porque se siguen sosteniendo, sí, o sea, los científicos te dicen, sí, sabemos que tenemos ese problema, estamos trabajando sobre él, pero como todavía no tenemos un paradigma superador, todavía no podemos ofrecer, o sea, no podemos integrar este elemento de la naturaleza a nuestra teoría porque no tenemos una teoría que la integre. Y solo una como para terminar de marcar este punto. En el capítulo 10, que por cierto se llama Revoluciones como cambios de cosmovisión, mi hipótesis, o sea, esto es una paréntesis, mi hipótesis es que los psicoanalistas no tenemos una cosmovisión porque justamente necesitamos tener al menos dos para que el psicoanalizante se cambie entre ellas. O sea, creo que nosotros tenemos que ofrecer un espacio para producir revoluciones científicas, digámoslo así. Y si justamente una revolución cambia de cosmovisión, eso quiere decir que nosotros como psicoanalistas tenemos que tener por lo menos dos cosmovisiones para poder alojar el analizante antes y el analizante después. Por lo tanto, no podemos tener una cosmovisión. Tenemos que poder manejar por lo menos dos cosmovisiones, es decir, cosmovisiones múltiples, lo cual a los filósofos no les gusta. Entonces, en este capítulo 10, aproximadamente a la mitad, en las páginas que yo tengo son las páginas 122 y 123. Les voy a leer solo una par de oraciones de cada una. Dice, pero la empresa interpretativa solo puede articular un paradigma, no puede corregirlo. ¿Ven cómo esto es como esto que estaba diciendo antes de la naturaleza? ¿No? O sea, interpretando, tú no puedes corregir un paradigma. Lo único que puedes hacer es articularlo. Y acuérdense que se necesita primero tener un paradigma articulado para después acudir a él y poder cambiar de la manera que se ve el mundo. Es decir, la interpretación tiene esa función. Y en la página 123 dice,
él dice investigación normal, pero investigación normal quiere decir investigación con el paradigma actual, ¿sí? Investigación con el paradigma actual solo puede haber producido, no pudo haber producido las leyes que Galileo descubrió. Solo pudo llevar a la serie de crisis a partir de las cuales la visión de Galileo del péndulo surgió. Es decir, lo único que lleva el paradigma, la investigación actual, es a los problemas, es a la raíz cuadrada de -2, es a la raíz cuadrada, bueno, está bien, sirve también, raíz cuadrada de -1, raíz cuadrada de 2, irracional, ¿no? O sea, te lleva al límite y te dice, hey, acá hay un problema, pero no te dice cómo resolverlo. Yo estoy proponiendo una manera de resolverlo que sería la escritura a modo de englobar, digamos así, de hacer manipulable un vacío de sentido. Vamos bien hasta ahora porque voy a cambiar de libro. Eso fue Kuhn. Esto, digamos, mi idea es que ustedes puedan tener quizás algunos apoyos para esto que voy diciendo, ¿no? Apoyos textuales, para que escuchen, y también que escuchen otras voces, porque vean cómo lo expresan ellos, que también me parece interesante. Entonces, ¿algún comentario hasta ahora? Sí, Maximiliano. Sí, vos sabés que tampoco es tan necesario, pero me acuerdo que en este libro de Zizek que estoy leyendo, que es el más Sí. sublime de los histéricos, Okay. habla de que Hegel plantea algo así, como que la propia visión habilita el agujero que habilita la aparición de la anomalía, digamos. O sea que la anomalía es un fenómeno no esperado, pero sí habilitado por el propio, podemos decir, paradigma anterior. Lo voy a buscar después y lo voy a pasar, pero como para tener otro autor, digamos, que habla de algo parecido. Está Eh, buenísimo. Gracias. no, De nuevo, a mí lo que me interesa de esto, y capaz esto le dé un poco más sentido a los objetivos anteriores, es que tiene que haber la anomalía. ¿Sí? O sea, te tiene que preguntar algo. Tiene que haber algo que no cuadre. Por eso me parece que el significante tiene que partir de esa inconmensurabilidad, tiene que partir de que allí hay una anomalía. De que, digámoslo así, un significante es anómalo para el otro, ¿no? Eso también, como un jueguito de traducción pudiera ser. Un significante representa un sujeto para otro significante, o un significante representa todo un tema, ¿no? Para otro significante. Como cuando alguien dice, ah, bueno, eso que tú me estás diciendo es todo un tema, ¿no? Cuando te dicen eso, muchas veces no tengo la mínima idea de cómo resolver eso con lo que yo te estaba diciendo anteriormente, ¿no? Quizás eso también sea una manera de pensar la relación entre los significantes y su representación a través de un tema, a través de un sujeto. Sí, este significante a mí me representa todo un tema. Y de nuevo, para esto tiene que haber anomalía. Eso a mí me parece muy importante. Porque hay teorías psicoanalíticas que no alojan las anomalías. Y se me estaba ocurriendo esta idea que pudiera ser que en los casos de psicosis hay anomalía para nosotros que vamos corriendo a tratar o etcétera, pero justamente no coincide con la anomalía que puede percibir el paciente o la persona, que para él no hay anomalía para ella.
O sea, en los casos de neurosis hay un encuentro de anomalías, digamos. O sea, alguien percibe una anomalía y va a tratarse. Si no la percibe, no llega a tratarse, no va a un psicólogo. Cosa que en los casos de psicosis no se da, y cuando hay tratamiento más bien suele ser porque es otra persona quien ve o considera que hay una anomalía y que debe tratarse. Yo te lo compro hasta lo siguiente, que quizás la psicosis tiene una anomalía, o sea, la anomalía psicótica no es legible desde el psicoanálisis clásico. Por lo tanto, el psicoanalista no puede entender la anomalía psicótica, que creo que es una parte de lo que tú estabas diciendo, ¿no? Yo llegaría hasta ahí. Y estoy más o menos de acuerdo, sí, porque quizás lo interesante ahí sea que están como en dos sistemas tan diferentes, que lo que aparece como anomalía en un sistema no aparece como anomalía en el otro sistema. La Sí. neurosis sin duda hace como mucha más comunidad en ese sentido y quizás nosotros somos más hábiles haciendo comunidad cuando el otro también quiere hacer comunidad que cuando no. O sea, justamente quizás uno de los problemas grandes de la psicosis es la dificultad para hacer comunidad. Y una parte de hacer comunidad es compartir anomalías, ¿sí? Pero eso a mí me parece más o menos resolvible aceptando la anomalía psicótica. O sea, aceptando lo que el psicótico dice como anómalo, digamos, transfiriéndole ese valor de anomalía. Porque puede ser un problema grandísimo que cuando yo cierre los ojos, los pájaros esos que están enfrente a mí dejen de estar. Dificilísimo eso. Porque entonces las cosas se desaparecen y aparecen mediante mi obra. Sí, de hecho, esto me acaba de recordar a esa distinción que se hace en psicología de lo ego sintónico y lo ego distónico. Lo ego distónico como percepción de anomalía y lo ego sintónico como algo que no entra en cuestión. Sí, es algo similar a eso, sí. Es una buena articulación. Ok, ¿alguien más? Ok. Yo ahora les voy a compartir un poquitico nada más, porque estamos un poco contratiempo y me quiero apurar. Em, ok. Y esto es lo que me interesa comentarles un poco, leerles un par de citas de La invención de la ciencia, de Wooton. Este libro está en español, se los recomiendo muchísimo. Por favor, léanlo. Es muy bueno, se los prometo.
La idea acá es trabajar en relación entre teoría y naturaleza, podríamos decir, o lo que sea que quieran llamar. La primera cita es de el capítulo 7, como 5 páginas adentro del capítulo 7. El capítulo 7 se llama Hechos. Justamente lo que a mí me interesa hablar es sobre los hechos. Y dice, todo o sea, el chiste del hecho es que habita dos mundos y reclama lo mejor de ambos. Es precisamente esta cualidad que hace a los hechos la materia prima de la ciencia, pues la ciencia también es una amalgama particular de lo real y lo cultural. Disculpen mi pronunciación de la R. Hechos y ciencia están hechos uno para el otro. Fíjense cómo está hablando entonces casi de una conmensurabilidad, ¿no?, entre los hechos y la ciencia. ¿De qué manera? De que ambos forman parte tanto de lo real como de lo cultural. Esa es la división que él está armando ahí entre real y cultural, y él está diciendo, bueno, tenemos dos maneras de trazar puentes entre lo real y lo cultural. ¿Cuáles son esas dos maneras? La ciencia y los hechos. Voy de nuevo con la cita. Voy un poco antes incluso. Nuestro, nuestro entendimiento de los hechos entonces tiene dos caras. En un momento los vemos como cosas, la realidad en sí misma, y en el próximo momento son creencias verdaderas, oraciones sobre la realidad. El resultado es que la gramática del hecho es profundamente problemático. En tanto los hechos son reales, no son ni verdad ni falsos. En tanto que son oraciones, lo son. Sería un error pensar que uno puede resolver esta contradicción. El chiste del hecho es que habita los dos mundos y reclama para sí lo mejor de ambos. Es precisamente esta cualidad que hace a los hechos la materia natural de la ciencia. Pues la ciencia también es un amalgama particular de lo real y lo cultural. Hechos y ciencia están hechos uno para el otro. Esto, ¿se acuerda de lo que estábamos comentando con Chema ahorita? A mí me parece articulable con esto, ¿no? O sea, porque quizás lo que sea hecho para nosotros, quizás una pregunta diagnóstica sería si el hecho, o sea, si se comparte el hecho, ¿no? El hecho, dije, ¿no? Si se comparte el hecho con el analizante, porque a veces puede ser que nosotros no compartamos el hecho con el analizante. Y la otra que quería proponerles se llama un capítulo que se llama El desafío de la naturaleza, desafiando la naturaleza. El capítulo 15, parte de las conclusiones. En el parágrafo 8 dice, la característica particular de la ciencia es que reclama no solamente cooperar con naturaleza, como lo hacen arquitectos navales, cocineros y jardineros. Ellos también cooperan con la naturaleza, ¿no? Pero la ciencia en su particularidad busca descubrir una verdad que existía antes de que esa cooperación empezara. O sea, están buscando una verdad que la naturaleza ya tenía antes de que el mismo científico empezara a cooperar con ella. No es sorprendente que la historia de la ciencia sea una actividad problemática, porque la ciencia en sí constantemente reclama, porque la ciencia en sí misma constantemente proclama escaparse de su propia temporalidad específica, su propia artificialidad. Al proclamar escapar de su propio proceso de producción, la ciencia se presenta a sí misma como ser natural, no artificial. Solo es esperable que, en oposición a esta representación obviamente falsa, algunos quieran
de nuevo, proclamar que la ciencia es enteramente artificial y no en lo más mínimo natural. Pero la verdad simple es que es ambos y que los científicos están en su derecho de proclamar que esta empresa artificial puede descubrir aquello que pasa en la naturaleza. A mí una de las cosas que me interesa de esto, que no estaba ahí dicho, pero pensar que quizás haya una conmensurabilidad entre la parte matemática de la ciencia y la parte matemática de la naturaleza. Que justamente este hecho que va, que comparte tanto de lo real como de lo artificial, lo hace en la medida de que se puede, el puente, digamos así, el puente entre ambos está hecho de matemáticas. Esa sería un poco la propuesta de por qué tanto la ciencia como los hechos científicos pueden participar tanto de lo real como de lo cultural de la manera que lo hacen. Bueno, yo voy a seguir. Esto es un chiquito, pero me interesaba decirlo también. Identificar el cambio de tema o la revolución científica como una estrategia de interlocución. Describir cómo así se oculta de manera inefable, silenciosa el agujero. ¿Se acuerdan esto que decía de que cuando estás hablando con alguien te diga eso es todo un tema? Un poco de eso estoy hablando acá. Porque ahí casi que te están invitando, bueno, si quieres, o sea, si tú quieres que nosotros sigamos por esa beta, tendremos que cambiar de tema, ¿no? Por eso te dicen que eso es todo un tema, ¿no? Si quieres hablar de eso, nosotros tendremos que dejar de hablar de esto anterior. Y eso, por ejemplo, se puede ver también en antes y después de una revolución científica, ¿no? O sea, hay una especie de inconmensurabilidad entre antes de una revolución científica y después de una revolución científica. Las teorías antes y después de una revolución científica son inconmensurables. Entonces, la revolución científica ella misma sirve como una estrategia de interlocución, en la cual cambian los teoremas y los postulados sobre los cuales se está basando la cuestión. De hecho, hasta cierto punto, el trabajar psicoanálisis en matemática realiza esta maniobra. Quiero dejar eso en claro porque sé que a mí me parece importante decirlo, ¿no? O sea, me parece importante mostrar los jokers que la teoría que uno está profesando lleva también en mano, ¿no? O sea, al empezar a hablar de matemática, muchas veces casi que se deja hablar de psicoanálisis y viceversa, ¿no? Entonces puede ser una estrategia de interlocución. Pero ¿qué sucede? Quizás esa estrategia de interlocución lo que hace es ocultar de manera inefable y silenciosa el agujero, es decir, bueno, de eso entonces no vamos a hablar. O sea, del problema que ese tema supone para mi teoría no se habla, en tanto se habla del tema, porque se está hablando del tema de manera aislada, no en relación a la teoría que lo encuentra como anómalo. Y es diferente hablar sobre un tema que hablar sobre cómo ese tema se relaciona. Entonces, una manera de dejar de hablar de aquello que se estaba buscando hablar y que apareció como problemático, una manera de hacer eso sería cambiar el tema. Sería decir, hablemos de la anomalía y no de la nueva teoría. ¿Sí? Hablemos de la sexualidad freudiana y no de cómo Lacan resuelve ese problema ontológico en Freud. Y esto, entiendo yo,
que en una interlocución, en un diálogo, se puede hacer ad infinitum. Nosotros podemos cambiar de tema todo el tiempo. De hecho, basta con ver casi cualquier presentación de algún psicoanalista para ver cómo se salta de un tema a otro, a otro, a otro, a otro, a otro, a otro. Eso evidentemente impide profundizar sobre un tema, porque vas cambiando de un tema a otro, a otro, a otro. Eso entiendo yo que se da, es una posibilidad lingüística, mientras que en las matemáticas eso no sucede, porque justamente no hay un sentido. O sea, no se está hablando de algún sentido, por lo tanto no se puede cambiar de sentido porque no hay un sentido con el cual comenzar. Digamos que en matemática yo diría que está precluida la posibilidad de cambio de sentido. ¿Por qué estoy diciendo que está precluida? Porque no hay pregunta por el sentido. O sea, esa pregunta no aparece, está rechazada desde el origen. No aparece la pregunta por el sentido en las matemáticas. Por lo cual no puede haber cambio de sentido. Y a mí eso me parece algo muy interesante, ¿no? Porque empezamos a ver cómo se pueden conjugar el lenguaje y las matemáticas. Porque si bien las matemáticas son parte del lenguaje, en el sentido de que yo puedo lingüísticamente decir 1, 2, 3, toro, botella de Klein, banda de Moebius, etcétera, puedo tirar todas esas palabras, la matemática tiene una regla de organización diferente al resto del lenguaje. O, digamos así, es un caso privilegiado, un caso excepcional al resto del lenguaje. Porque si bien yo puedo decir cosas contrasentido en el lenguaje, no puedo hacerlo en matemáticas. O sea, matemáticas no tiene una función metafórica, una función poética, sino que justamente tiene un dogmatismo, tiene unas reglas muy claras de enunciación. Justamente entiendo yo que lo hace a partir del fundamento sobre la identidad. O sea, que X sea igual a X, a eso llama identidad, X igual a X, que X sea igual a X y que eso sea el fundamento de las matemáticas, hace que eso tenga unos fundamentos sin sentido, o sea, donde ahí el sentido no entra. O sea, ¿qué quiere decir X igual a X? ¿No? Eso no. Lo único que hace es preservar, digámoslo así, la identidad y preservar la posibilidad de armar un edificio sobre eso. Entiendo yo, en ese sentido, que, digámoslo, el último, relacionar matemática y biología en Freud a partir de la identidad de proceso sexual orgánico es igual a proceso sexual orgánico. Entiendo yo que, por lo menos con la cita que vimos hoy, ¿no? Yo diría que esto es una estructura mayor en Freud, en el sentido de que a través de su obra se puede encontrar de diferentes maneras y en muchos diferentes momentos. Yo les mostré una, ¿no? Yo estoy hablando de esta una, ¿no? Pero me parece que en esta una es más o menos claro que Freud basa su teoría sobre una identidad de procesos sexuales orgánicos. En ese sentido, su teoría hasta cierto punto estaría basada matemáticamente, ¿no? O sea, no basada lingüísticamente, porque está basada sobre una identidad. Esa identidad es el agujero de sentido que estaba diciendo anteriormente, ¿no? Ubicar los procesos sexuales orgánicos como el agujero de sentido en Freud. Y acá estoy diciendo proceso sexual orgánico igual a proceso sexual orgánico. O sea, yo estoy estableciendo una relación entre el agujero de sentido en una obra y una identidad fundacional, que a mí me parece muy interesante porque entonces nos permite pensar los sistemas como fundados matemáticamente, por decirlo de alguna manera, y con decirlo de esa manera quiero decir que están fundamentados sobre una tautología, ¿no? O sea, yo estoy diciendo, el edificio freudiano está armado sobre esta tautología, que después presenta una inconmensurabilidad, que es la que pone en marcha todo el sistema freudiano. Pero fíjense cómo
se arma a partir de una tautología medible matemáticamente y con materialidad biológica. ¿Por qué quiero enfatizar esto? Porque la biología tiene una materialidad particular, que no es la lingüística, evidentemente. Entonces, digamos que el problema que nosotros vamos a ver después es que al hacer esto, Freud está redoblando la apuesta matemática. ¿Qué quiero decir con que está redoblando la apuesta matemática? Que no solo está tomando la identidad x igual a x como elemento, eh, no solo tomando el x igual a x como elemento, sino después rellenando ese elemento con una materialidad particular, así a su vez matemática, porque la biología funciona matemáticamente. Y nos pudiéramos, yo, lo que dijo Chema, yo me lo preguntaría, porque Chema propone que la biología tiene un sentido. Yo diría que en la biología se puede leer un sentido, sobre todo un sentido evolucional, digamos, ¿no? Un sentido evolutivo. Entonces Freud en este combo no solo nos está metiendo una tautología en el fundamento, sino que nos está metiendo una tautología que posiblemente está preñada de una concepción evolucionista, ¿no? Que sería el sentido del progreso. No es... Bueno, mi pregunta sí también iba dirigida más o menos hacia lo que planteó Chema. Por ejemplo, entonces cuando, digo, solamente hay producción de sentido cuando X no es igual a X. No sé si me explique. Por ejemplo, en el caso de las matemáticas, pues si X es igual a X, no hay producción de sentido, ¿no? Y si bien, okay, si este, Freud construye el signo respecto a los procesos sexuales, entonces, por así decirlo, para que funcione el campo de sentido, tiene que haber un signo por mínimo. Creo que no entendí tu pregunta completamente, así que yo voy a decir algo y después te voy a pedir que tú quizás me corrijas, me comentes un poco sobre lo que yo comenté. Em, Estoy diciendo que x igual a x no tiene sentido, sí, eso primero, que las matemáticas, los elementos matemáticos no tienen sentido, eso lo estoy diciendo, sí. También estoy diciendo que en tanto los procesos sexuales orgánicos son fundantes y no fundados en Freud, y fundan algo que no es de su naturaleza, es decir, nosotros podemos escribir en proceso sexual orgánico, y como si fuese una flechita, como X flechita Y, escribimos proceso sexual orgánico, flechita, proceso psíquico, en ese sentido se gesta sentido a partir del cambio de materialidad. Eso también lo estoy diciendo. Entonces se cambia de una materialidad matemática a una materialidad engendrada por una materialidad matemática, pero que no es a su vez, o sea, no es idéntica a la materialidad anterior. Eso permite gestar un sentido. ¿Por qué? Porque si nosotros solo tenemos tautologías, no se puede, de hecho la tautología no es una unidad que tenga sentido como para poder gestar sentido a partir de ella. O sea, x igual a x, la guerra es la guerra, no te dice nada. Entiendo, sí, sí, sí. ¿Quieres decir algo sobre lo que yo dije? Porque no sé si logré captar tu pregunta, digámoslo así, ¿no? Quizás voy a utilizar a lo mejor otras palabras, pero sí, digamos, si a lo mejor haciendo referencia un poquito a él, cuando habla de la diferencia entre los lenguajes naturales y el lenguaje artificial de las matemáticas, ¿no? Sí, en definitivo, ¿no? Para hablar del lenguaje, bueno, porque ya cae dentro del lenguaje natural, ¿no? Independientemente de que es artificial, ¿no? Tautológico. No, yo no diría eso. Yo diría que o lenguaje natural o lenguaje formal. O sea, para mí no hay una combinación, ¿sí? Claro, para mí es o lenguaje formal o lenguaje natural. Cuando se dice el proceso sexual orgánico
es el fundamento de la vida psíquica, ahí se está utilizando lenguaje natural, en el sentido de que se está yendo de procesos sexuales orgánicos a vida psíquica. Pero cuando se dice el proceso sexual orgánico es el proceso sexual orgánico, se está utilizando lenguaje formal. Sobre todo porque no sabemos qué quiere decir eso. Y a mí me parece interesante que, por ejemplo, Freud, el texto ese indica cierta complicación cuando mete las comillas, ¿no? El texto dice, pone entre comillas, organic foundation, fundamento orgánico, ¿no? ¿Por qué pone eso entre comillas? Evidentemente nada, Freud pudo haber, se le pegó la gana ponerlo entre comillas ese día, ¿me entiendes? No. Pero digo, me parece interesante poder quizás pensar que ahí hay algo que no, que ausente en cuanto al sentido. ¿Sí, Chema? Sí, que eso de las comillas yo creo que tiene un poco que ver con lo que hablábamos al principio de, digamos, hay un axioma en Freud y podemos pensar en su época, en su pensamiento, que es todo tiene que tener algún fundamento orgánico, que eso me parece que sí atraviesa toda su obra. Es como en último término todo esto se debería poder explicar por alguna cuestión del cerebro. Ese sería como el axioma. Como no lo puede demostrar o no tiene la evidencia clara de eso o el argumento, bueno, lo deja como entre comillas, tipo, acá debería ir algo, no se sabe muy bien qué es, no lo puedo decir muy bien, pero sin duda debe ir algo acá. Y quizás las comillas tienen ese papel de, bueno, provisorio, un paréntesis en el cual ponemos esta fundamentación orgánica, pero que no se sabe muy bien cuál es todavía y en un futuro se espera que la ciencia lo descubra. Algo así. Sí, 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 o sea, estoy de acuerdo. Fundamento orgánico, ¿no? O sea, eso es lo que él dice, esto es lo que nos importa. De hecho, esto es lo que yo tomo de otro lugar, el fundamento orgánico, o sea, la necesidad del fundamento orgánico, por eso lo cito, ¿no? Porque de esto estamos. Esto es lo importante, el fundamento orgánico. Y coincide, ¿no? O sea, los fundamentos orgánicos son fundamentos como muy estables, ¿no? No son cambiantes, son inertes, son medibles incluso, ¿no? Son buenos fundamentos. O sea, el significante es un pésimo fundamento, porque ni siquiera es idéntico a sí mismo. La biología es un excelente fundamento, en tanto sí es idéntica a sí mismo, ¿no? Y es preferible fundamentos claros, distintos, idénticos a sí mismos, estables, inertes, matemáticos, que fundamentos que no lo sean así, ¿no? O sea, fundamentos opuestos. Sí. Es lo que le da, digamos, es lo que hace una teoría que sea robusta. O sea, en ese sentido a mí me parece interesantísimo preguntarse por qué carajo Lacan habrá fundado el significante o refundado el significante sobre el psicoanálisis sobre el significante, ¿no? O sea, es decir, por qué tan mal fundamento? ¿Por qué estás utilizando esta porquería? Adelante, Chema. Pasa, con esto no sé qué piensan los demás, que o sea, fundamentan cosas diferentes Freud y Lacan. O sea, para mí Freud fundamenta una psicología, digamos, es más amplio o tiene otras implicaciones y Lacan se ciñe más a fundamentar lo que pasa en un psicoanálisis. Y justamente si pensáramos que fundamenta una psicología es cuando ya se empieza a armar la cosmovisión, se empieza a extender para mí más allá de la cuenta el tema. Que es el problema de Freud, lo quería extender a, digamos, cómo funciona el ser humano, cómo funciona una persona. O
sea, hacer una psicología en definitiva. Y creo que en Lacan no sería la idea, o al menos si lo fuera, no sería oportuno. Sería mejor ceñirse a que eso explique Comentarios lo que sobre sucede en esa el aventura. análisis. Perdón No que te te, escuché, ¿qué dices? sí, perdón que te haya interrumpido, pero es muy interesante porque yo diría que Lacan lo que hace es comentar sobre esa aventura freudiana. O sea, Lacan no quiere proponer otra aventura de esas. Lacan quiere ver ya teniendo una aventura de esas, ok, eso, ¿para qué lo podemos utilizar para comprender el dispositivo analítico? ¿Será que en el Claro. dispositivo analítico sucede algo similar a lo que Freud desarrolló a través de sus obras? Claro, pero ¿no les parece que a veces se usa el significante como igual que usa Freud ahí la cuestión orgánica como al final una manera de explicar todo? Y a mí me parece que eso es un error. Serviría para explicar un caso, lo que pasa en un caso, pero no para explicar el mundo o a las personas o la cultura en su totalidad. O sea, lo que dices es, o sea, como crítica de que, o sea, esa es pregunta, Chema, de si, que si haces la crítica en cuanto a que solamente Lacan se basa en un dispositivo y que Freud como que lleva más. Ah, no. O sea, no es crítica a ninguno, sino simplemente me parece que estaban tratando de abarcar cosas diferentes. Que no es que trataban de llegar a lo mismo y uno se apoyaba en lo sexual y otro en el significante, sino me parece que, digamos, lo que ambos rodean con su teoría es diferente. Y luego me parece que a la vez los lacanianos, por acotar en algo, también toman algo de eso y rodean otra cosa y a veces termina ampliándose demasiado, lo que para mí debería acotarse más. O sea, terminan Chema, haciendo como Freud, que extendía hacia todo, hacia una cosmovisión, digamos. si me permites, creo que como para traducirlo a los términos que estuvimos manejando hoy, entiendo que estás diciendo que las dos teorías, la freudiana y la lacaniana, son inconmensurables, o por lo menos tienen un objeto inconmensurable, sus objetos son inconmensurables, y que hay veces que, a pesar de esa inconmensurabilidad, se hace un forzamiento de una teoría para hacerla encajar para el objeto de otra, a pesar de ser inconmensurables. Creo que por ahí va lo que estás diciendo. Solo para traducirlo a los términos de hoy, digamos así, ¿no? Sí. Y ahora que haces esta traducción, también me parece que se hacen otras inconmensurabilidades, no solo entre Freud y Lacan, sino entre la teoría lacaniana y otras cuestiones, que justamente sería lo que caracteriza una cosmovisión, ¿no? Que se aplica por todos lados, se conmensura con todo. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. A ver. Nos vemos el 11 de marzo. Chao. Muchas gracias de nuevo. Nos vemos. Chao, chao.